Oye, Lele, ¿tú crees que en China ahora hay prejuicios contra la gente de esta provincia? Un poco sí. ¿Y contra los españoles? Bueno, eso ya es tu problema, ¿no? Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de los prejuicios y la discriminación contra la gente de Hubei, la provincia más afectada de China. Eso es, hoy Lele sigue un tanto convaleciente, no sé si vamos a poder caminar tanto como de costumbre, pero nuestra intención es explicaros un poco cómo se han mezclado los estereotipos y los tópicos sobre esta provincia con el estigma del virus. Y también os hablaremos de algunos conflictos bastante graves que han ocurrido recientemente y que cuestionan esa idea de que los chinos son muy obedientes y muy dóciles. Ya veréis, vais a alucinar. Bueno, en China, como en cualquier país del mundo, hay un montón de prejuicios sobre las diferentes zonas, provincias o regiones. Una de las generalizaciones más recurrentes es que la gente del norte es más brutota, pero también más directa a la hora de decir las cosas, mientras que la gente del sur es más suavecita, pero dan más rodeos para decir o hacer lo que quieren. Pero nosotros hemos vivido en ambas zonas del país y no sé hasta qué punto se puede decir eso, la verdad. Pero luego también al nivel de cada provincia o región también hay un montón de tópicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga de la región autónoma de Mongolia Interior y a ella le revienta que la gente le esté siempre preguntando si van al trabajo en caballo o si viven en las tiendas esas de los nómadas. Porque aunque China acoge a un montón de pueblos y culturas diferentes, la mayoría ya tienen un nivel de modernización bastante alto y su estilo de vida, sobre todo en las zonas urbanas, es muy parecido en todas partes. Pero bueno, la gente se empeña en verlo de esta manera y a veces te hace gracia y otras veces no tanto. A mí también me llamó mucho la atención que cuando vivíamos en la provincia de Sichuan, que es muy famosa por su gastronomía, la gente allí tenía fama de ser muy vaga, sobre todo en Chengdu. Muchos chinos piensan que allí la gente está todo el día bebiendo té y jugando al mahjong. Y sí, es verdad que son bastante aficionados a ello, pero de ahí a decir que está todo el mundo en ese plan, pues no. También dicen que los hombres de Sichuan tienen mucho miedo de sus esposas. ¿Pero de dónde salen esas ideas, tío? Es que yo alucino. Y por supuesto, los tópicos de las provincias o regiones con movimientos independentistas están a otro nivel, se complican bastante más. No sé si lo veis, amigos, pero tengo aquí a una cabra que me está comiendo la mochila. A ver, ven que te rasco. Ven aquí un poco. Ven que te rasco aquí, ven. Sí, hace un día un poco raro hoy. También hay muchos piques, por ejemplo, entre la gente de Pekín y la de Shanghái. La gente de Pekín piensa que su ciudad es la capital política y cultural, y los de Shanghái piensan que son el centro económico e internacional. Se puede decir que hay una rivalidad más o menos sana, pero seguro que a más de uno le han calentado los morros por decir que Pekín o Shanghái son una ciudad de mierda en el lugar equivocado. Pero bueno, ¿qué se suele decir de Hubei, de la provincia en la que comenzó la pandemia? Tenemos un dicho bastante famoso que es "Tien shang jiu tong niao, di shang Hubei lao". Y esto que ha dicho Lele se podría traducir como: en el cielo hay un pájaro de 9 cabezas y en la tierra está la gente de Hubei. El pájaro de 9 cabezas hace referencia a una especie de deidad, animal mitológico parecido a un fénix. Se supone que este ser tenía 9 cabezas y al compararlo con la gente de esta provincia es como decir que los de Hubei son inteligentes y polifacéticos. Pero muchos chinos piensan que son demasiado listos en el mal sentido de la palabra. Insistimos en que estas son ideas que en realidad no representan el carácter de la gente de aquí, pero bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. A mí nunca me ha parecido que la gente de aquí sea más pícara de lo normal, y Lele, por ejemplo, no es porque sea mi mujer, pero es que no tiene nada de malicia. Hemos parado a comprar esta especie de fideos que se hacen con arroz y legumbres. Y Lele, ¿te han engañado o no? Creo que no, es muy barato. ¿Cuánto has pagado? 10 yuanes para medio kilo. Poco más de 1 euro. Nah, la gente de aquí no suele ir con esas. No te pegan el palo ni aunque te vean cara de extranjero, como a mí. Bueno, a lo mejor si fuese yo solo, no sé, igual. Fijaos, acabamos de estar con unos vecinos aquí que viven en una casa bastante vieja, que a mí me encantan, y nos han dicho: os la vendemos, nuestros hijos no quieren ni oír hablar de ella. Y seguro que nos la venderían súper barata, pero sería aprovecharse de ellos, porque luego cuando empiece a desarrollarse el turismo rural, esas casas se van a revalorizar un montón. Nosotros les hemos dicho: no la vendáis, guardaosla, que ya veréis en unos años en esta zona tan bonita cómo os van a pedir mucho más por ella. Pero los tíos nos han mirado en plan: ¿pero de qué estás hablando? Si aquí no hay nada más que campo.
Hoy Lele no habla, pero no es porque yo no le deje, para nada, yo siempre la animo, pero es que está un poco debilitada por su problemilla. Pero bueno, a lo que vamos, más allá de todos esos tópicos y prejuicios, el virus ha traído cierto estigma a la gente de esta provincia. No hay que olvidar que el 82% de todos los casos contabilizados en China vienen de esta provincia, y Wuhan, la capital, tiene el 60%. O sea, es como si en Europa se hubiese conseguido contener la epidemia, sobre todo en Italia, con todos los demás países de la Unión ayudándoles en todo lo posible, pero claro, una vez que mejorase la situación, no sé yo si los italianos serían muy bienvenidos más allá de sus fronteras. Seguramente sí, seguro que la gran mayoría de la gente no tendría ningún problema, pero ahí estarían los tontos de siempre que hacen mucho ruido, dándoles la lata, italianos, coronavirus, y poniéndoles en más de una situación incómoda. Y aquí ha ocurrido exactamente eso, el resto de las provincias del país han tenido más bien poquitos casos, ahora mismo hay muchos países en el mundo con más casos que los que han tenido ellos, y a la gente de aquí, como Lele, o a los que hemos pasado la cuarentena en esta zona, en algunos sitios nos están mirando como si fuésemos unos apestados. Y esto está muy feo, ocurra en el país que ocurra. Yo no lo voy a pasar por alto solo porque sea China, porque sea el país en el que vivimos y al que dedicamos este canal. Ahora mismo los de Hubei estamos bastante cabreados con este tema, porque las normas dicen que ya podemos ir a otras provincias, pero en algunas zonas no nos dejan. Bueno, perdona si se me escapa alguna sonrisa, Lele, no me estoy cachondeando de la gente de tu provincia, ¿vale? Pero es que me estoy acordando de la auténtica batalla campal que se ha montado hace poco en un puente entre la provincia de Hubei y la de Jiangxi. O sea, eso ha sido muy bestia, con cientos de personas liándola, coches de la policía volcados, una verdadera revuelta con la policía de ambas provincias metida hasta las trancas y pegándose entre ellos. ¿Y a qué viene todo eso? Pues bueno, todavía se está investigando y cada provincia tiene su versión, por supuesto. Pero según la versión de Hubei, la que nosotros vamos a defender, por supuesto, la policía de Jiangxi puso un control en el lado del puente que corresponde a Hubei y además de pedir el código de salud verde, con el cual en principio bastaría para poder pasar, exigieron a los de Hubei que presentasen otro tipo de pruebas, como por ejemplo otro código de la provincia a la que se dirigían y un certificado de la empresa para la que trabajan que demuestre que requieren sus servicios. Entonces ahí se empezó a acumular la gente, algunos de ellos necesitaban ir corriendo a la estación de tren, se presentó la policía de Hubei en plan ¿qué pasa aquí? Y según su versión de los hechos, los agentes de Jiangxi les dijeron que ellos no eran policía de verdad. O sea, los agentes invasores, entre comillas, se pusieron bastante farrucos y los de aquí, los de Hubei, no recurrieron a la filosofía benevolente de Confucio, sino que fue más en plan ¿qué te meto leche? Según la versión de la otra provincia, ya habían avisado a uno de los líderes de aquí, ya habían organizado unos autobuses para enviar a la gente de Hubei a la estación de tren, pero entonces vino la policía de Hubei y fueron ellos los que la liaron. Bueno, sea como sea, se montó una pirula tremenda, pero tremenda, tremenda, y es que como os hemos dicho al comienzo del vídeo, eso de que aquí la gente es muy obediente y muy dócil, no sé yo hasta qué punto es cierto, porque es verdad que los chinos a veces tienen bastante paciencia, pero cuando se les agota, cuidado, Y además el tema de la discriminación es muy delicado en China, porque este es un país con una tradición igualitarista bastante fuerte, y no solo por las ideas marxistas, sino también por la herencia del imperio, porque a lo largo del imperio chino se le dio mucha importancia a la igualdad de oportunidades. Ya sabéis, con todo aquello de los exámenes imperiales y de que cualquiera podía llegar a tener un cargo de funcionario, aunque luego en la práctica los que tenían el poder político y económico jugaban con ventaja, pero bueno. Entonces no penséis que aquí la gente traga con la discriminación o con las injusticias como si nada, Y en este tipo de situaciones en las que la gente se puede encontrar con trabas solo por su procedencia, la respuesta puede ser bastante explosiva. Pero bueno, al parecer la provincia... Hello. Hello. Hello, ni hao. ¡Guau! ¡Ne mata de Luenzo! Pero bueno, al parecer la provincia de Jiangxi se ha comprometido a reconocer los códigos de salud de Hubei. En principio ahora basta con eso para que podamos pasar a otras provincias, pero si nos ponen trabas la volvemos a liar, Que los de Hubei hemos sobrevivido al virus y ahora somos imparables. Bueno, ya ha salido un día más bonito y hemos vuelto a la misma zona para grabar un poquito más y para hablaros sobre los prejuicios contra los extranjeros en China. Ya os hablé de este fenómeno hace un par de vídeos y en los últimos días, a través de las redes sociales y de mis colegas, me he enterado de algunos casos de personas a las que no les han permitido entrar en algunos
establecimientos, como por ejemplo centros comerciales, cafeterías, gimnasios, simplemente por ser extranjeros. Esto está muy mal y yo recomiendo a las personas que sean víctimas de ello que lo denuncien a las autoridades. Pero también entiendo que de alguna manera son las vueltas o el karma de lo que les ocurrió a los chinos en el extranjero al comienzo de la epidemia. Y quizás a más de uno le habrá servido para ponerse en la piel de los que suelen sufrir la discriminación. Joder, con las gallinas, ¿qué les pasa? Están locas hoy. Igual es que las gallinas también tienen algo que denunciar, no sé. Igual sí. Que les roban los huevos, no lo sé. Ya vale, ya, gallinas. Ya vale. No. Ya vale. Hoy, por ejemplo, aquí en esta aldea, una señora que estaba con sus nietos ha salido corriendo al ver que yo era un extranjero. Pero tengo que decir que hemos hablado con un montón de gente y con la gran mayoría no ha habido absolutamente ningún problema. Me han preguntado de dónde soy, les he dicho que de España, han querido saber cómo está la situación, han lamentado lo que está pasando allí y por mi brevísima experiencia como víctima de la discriminación diría que muchas veces responde al puro miedo. No es malicia lo que hay detrás, no hay maldad, sino simple desconocimiento y temor. Y si las gallinas se callan y me dejan hablar un poco, muchas gracias, me gustaría decir que el enemigo no somos las personas más o menos afectadas por la epidemia, sino el propio virus. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!